Ok, pues estamos ya llegando básicamente al final de lo que sería esta materia de MySQL. El día de hoy vamos a ver inner join. Inner join se utiliza con select. Inner join dice cuando dos o más tablas comparten un campo en común, es posible ver la información de ambas en el mismo reporte. Para ello usamos el atributo inner join. Entonces inner join significaría unir. Entonces cuando ustedes le ponen inner join le están diciendo que una la información de dos tablas. Pero se basa en el comando select. O sea, inner join requiere ser usado con select. La sintaxis es select la tabla punto el campo. La tabla que voy a usar con el campo que quiero mostrar. La tabla, el campo, la tabla, el campo. Puede ser diferente tablas, más vamos a ponerle aquí tabla tabla 1 y aquí vamos a ponerle tabla 2. O sea, son diferentes opciones, ¿vale? Y entonces, from, de la tabla primaria, inner join unido con la tabla secundaria. On, unido a través de, y aquí en este caso debe de ser el mismo campo. Fíjense bien. Tabla principal. Yo tengo dos tablas aquí. La tabla de pacientes y la del expediente. ¿Cuál es la más importante? ¿La del expediente o la del paciente? Pues la del paciente, porque si no hubiera paciente no habría expediente. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el ID de PAC. El ID de paciente tiene un expediente que es el mismo campo. Cuando nosotros usamos el mismo campo es porque estamos identificando. Entonces, si aquí el paciente es el 2, acá el paciente va a ser el 2 y ya tengo toda su información. ¿Sale? Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es crear una secuencia. Esa secuencia tiene lógica basado en el campo que es igual. Si ese campo no es igual, pues nada más tiene secuencia. Entonces, a ver, pongamos atención, ¿vale? Nosotros llegamos y le decimos, ¿cuál es la tabla 1? Bueno, la tabla 1 puede ser considerada como la tabla principal. Entonces, la tabla 1 es la que nosotros tenemos con la información principal o base. Que en este caso sería ¿quién? Pues el paciente, o sea, es lo importante. ¿Con quién lo voy a unir? Ah, pues bueno, entonces esa sería la tabla 2, la tabla sec, la tabla secundaria. Entonces nosotros tenemos tabla principal y tabla secundaria. La tabla principal tiene la información principal de un elemento. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en el banco, ¿qué es más importante? Saber, por ejemplo, los movimientos que he hecho con una tarjeta o a quién pertenecen esos movimientos. Pues obviamente es a quién pertenecen, porque pues obviamente es quién va a pagar o quién va a cobrar. Y entonces, esa información aquí, por ejemplo, sería cliente y acá a lo mejor serían movimientos. O a lo mejor aquí podríamos ponerle cuenta, tarjeta, lo que quieran y acá movimientos. Pero deberían de estar vinculados a través del mismo campo. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo activado el MySQL. Entonces solamente voy a entrar Windows R, CMD. Voy a poner entonces cd, c2 puntos, diagonal sham, diagonal MySQL, diagonal bin, MySQL-u, root-p. Entramos, activamos el hospital, use hospital. Y ahí está. Entonces yo le pongo, por ejemplo, select asterisco from expediente, pues yo puedo ver lo que hay y me dice que el expediente está vacío. ¿Le vieron? Entonces el expediente no tiene nada. Entonces no me va a regresar nada. Por eso es que yo debo de saber qué hay. ¿Vale? ¿Cómo hago que esto tenga datos? Describe, ¿no? Le ponemos describe ¿qué? ¿Cómo se llama? Expediente. Muy bien. Entonces ustedes lo ven. Perdón, ahí me equivoqué yo. Le puse como en lugar de punto y coma. Ahí está. Y entonces vamos a retroceder en el tiempo. Insert, ¿no? Into expediente. Inserta dentro de la tabla expediente. ¿Qué vamos a insertar? Los valores, valúes. ¿Cuál es el primer valor? El ID de paciente. El paciente es el 1, coma. ID de especialidad 1, coma. ID de doctor. Pues vamos a ponerle el doctor 2. Que sea, ¿no? Entonces es el paciente 1 fue a la idea de especialidad 1, no recuerdo la verdad si era urgencias o cuál era, y con el doctor 2. ¿Y cuál es su diagnóstico? Entonces el diagnóstico es de texto, ¿no?
presenta temperatura de 36 grados. Por ejemplo, vamos a poner eso, ¿no? Entonces, ok. Dice que no corresponde a lo que estamos haciendo, pero en realidad no me dice en dónde más que en el paréntesis que me faltó, supongo. Sí, pues, fue en el paréntesis que me faltó, ¿no? Entonces, como no me decía, pues tuve que analizar la estructura. Va. Entonces, por ejemplo, otra vez le vuelvo a poner otra vez el mismo paciente 1, pero ahora fue a la especialidad 2 con el mismo doctor 2. Ajá. Y entonces ahí entre comillas le ponemos, ¿no? Presenta salpullido. Entonces estoy haciendo del mismo paciente. Voy a hacerlo de otro paciente, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. El paciente 2 fue a la especialidad 1 con el doctor 1 y detectó que presenta esguince de segundo grado. Y entonces el paciente 3 fue con él a la especialidad 2 con el doctor 2. ¿Vale? Y ahí le dijeron a él que fractura del metatarso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora solo se los estoy mostrando, les vuelvo a repetir para que ustedes lo vean. Entonces, le digo, a ver, muéstrame esa parte, ¿no? Bueno, ahí va, perdón, me equivoqué, un poquito más arriba está. Y ahí está. Ahora, ¿quién es el paciente 1? ¿Quién es el paciente 2? ¿Quién es el paciente 3? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer que nos diga eso. Nosotros queremos que nos diga entonces, muéstrame el nombre del paciente, el sexo del paciente y el diagnóstico del expediente de la tabla pacientes unido, inner join, unido con expediente. Entonces, de la tabla pacientes unido con expediente. ¿Cómo se une? En la tabla de pacientes el campo es ID de paciente, igual en la tabla de expediente ID de paciente. Entonces, esto que ustedes ven aquí debe de ser lo que los une, o sea, debe de ser el mismo campo en ambas tablas. Por eso es que les puse el diagrama entidad-relación, que es como se le conoce a esta estructura, para que ustedes la analicen. ¿Sale? Y entonces, fíjense bien, vamos a hacerlo. Select, asterisco from, no, perdón, asterisco from, no. Select era, primero la tabla pacientes, ¿quién era? Punto, el nombre. Entonces, de la tabla paciente quiero que me muestres el nombre, coma. De la tabla pacientes, punto, quiero que me muestres el sexo, coma. De la tabla expediente, quiero que me muestres, coma, perdón, punto, su diagnóstico. Entonces va a haber tres campos en mi consulta, el del nombre, el del sexo y el del diagnóstico. El del nombre y el del sexo es de la tabla de pacientes y el del diagnóstico es de la tabla de expediente. From, ¿cuál es la tabla principal, la que tiene la información relevante? La de pacientes. Inner join, ¿unido con quién? Pues con expediente. La tabla pacientes está unida a la tabla expediente, ¿sí? Y entonces nosotros le tenemos que decir on, ¿a través de qué? ¿A través de qué campo? En la tabla de pacientes, que es la tabla principal, nosotros tenemos que el campo se llama ID PAC, ID de paciente. ¿Sí? Ahí me equivoqué, perdón, era punto, no. El igual es acá. Y eso está unido con la tabla de expediente y de PAC. O sea, esto que ustedes le están poniendo aquí representa el campo que comparten ambas opciones, ¿no? Veamos cómo nos queda. Nos dice que la columna expediente no funciona, ¿no?
Inner join expediente. Pues sí se llama expediente diagnóstico. ¿Cómo se llama? Diagnóstico. Dice pacientes, punto nombre, pacientes, punto sexo, expediente, expediente, punto diagnóstico, from, pacientes, inner join, expediente, on pacientes, punto IDPAC, igual a expediente IDPAC. Entonces, a ver, vamos a analizarlo, permítanme. Bueno, el detalle estaba aquí, me equivoqué aquí, porque en lugar de ponerle igual le puse punto también, o sea, por eso fue el detalle, ¿no? Entonces, bueno, de repente ya ven qué pasa, nada más es cuestión de ubicar esa parte. Y ahí está, quiero que vean que ahora me está mostrando su nombre, su sexo y su diagnóstico. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me muestres eso, pero ya no quiero verlo todo, solo quiero verlo del paciente número 1. Entonces le digo, select, muéstrame de la tabla de pacientes, punto, su nombre, coma, de la tabla de pacientes, punto, su edad ahora, por ejemplo, coma, de la tabla de expediente, punto, su diagnóstico. Esos son los campos que voy a mostrar. Va a haber 3 campos: nombre, la edad y el diagnóstico. De la tabla, ¿cuál es la tabla principal? Pacientes. Unido, inner join, unido a través del campo, ¿cuál? Unido a través de la tabla expediente. Usando el campo de pacientes, punto IDPAC, igual, de expediente, punto IDPAC. Si yo le pongo así, pues ya me lo muestra igual que el otro, nada más que me va a mostrar la edad, la diferencia. Pero si le pongo where, le puedo poner entonces, por ejemplo, donde el IDPAC, el ID de paciente, sea el 1. O sea, me va a mostrar solamente el expediente del paciente número 1, ¿no? Y entonces, otra vez dice que me equivoqué. Bueno, el error era muy sencillo. Dice que si le pongo IDPAC, pues va a generar un resultado duplicado porque tenía 2 veces. Entonces, en lugar de ponerle donde el IDPAC es igual a 1, le pongo donde nombre es igual a Reyes. Quiero ver el expediente de Reyes. Y entonces le damos Enter y pues ya me lo muestra sin problema. ¿Sale? Bueno, la siguiente vamos a hacer una que una las 4 tablas que tenemos para que ustedes puedan avanzar de nivel.